Buenos días a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, bastante tenso, la escalada del conflicto en Ucrania. Es temprano todavía en Europa, pero la tensión ya está por las nubes después de un fin de semana con muchos eventos importantes y las últimas noticias de esta mañana. Sí, totalmente. Parece que estamos en un punto de inflexión en este conflicto. Las acciones y las reacciones se están intensificando rápidamente en ambos lados. Exactamente. Tenemos muchos informes y comentarios que analizar, así que vamos a profundizar en el tema. El Financial Times informa que la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha emitido una advertencia sobre un posible ataque aéreo ruso a gran escala, que podría incluir drones. Dicen que las sirenas ya están sonando en Kiev y la embajada ha cerrado temporalmente sus puertas. ¿Qué opinas de esta noticia? Lo que me llama la atención es que esto parece ser una respuesta directa al primer uso confirmado por parte de Ucrania de misiles ATACMS, suministrados por Estados Unidos, para atacar objetivos dentro de Rusia. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados, ¿puedes explicar qué hace que estos misiles sean tan significativos y por qué su uso está causando tanto revuelo? Claro. Los ATACMS son misiles balísticos tácticos, con un alcance de hasta 300 kilómetros. Hasta ahora, Ucrania no tenía la capacidad de atacar tan profundamente en territorio ruso. Este ataque marca un cambio importante en la capacidad ofensiva de Ucrania. Y, por supuesto, ha provocado una fuerte reacción de Rusia. Sin duda parece que estamos entrando en una nueva fase de la guerra. Bloomberg incluso publicó un análisis en el que se dice que la guerra está entrando en un nuevo y peligroso capítulo. Señalan dos factores clave: el ataque ucraniano con ATACMS y la reciente expansión de la doctrina nuclear de Putin. Ambos eventos han aumentado drásticamente lo que está en juego. Ucrania está demostrando una nueva capacidad para contraatacar dentro del territorio ruso, y Putin parece estar rebajando el umbral para el posible uso de armas nucleares. Esto nos lleva a un punto que realmente me preocupa, y es la creciente ansiedad en torno a posible uso de armas nucleares. Sí, ayer, Keir Starmer, el líder del Partido Laborista del Reino Unido, fue preguntado si los británicos deberían prepararse para una guerra nuclear. Su respuesta fue retórica y irresponsable. Y esto dice mucho sobre el nivel de preocupación. ¿Crees que Putin realmente consideraría usar armas nucleares? Es difícil saberlo con certeza, pero creo que es importante tomar en serio sus amenazas. Putin está tratando de crear un clima de miedo y disuadir el apoyo occidental a Ucrania. Al plantear la posibilidad de una escalada nuclear, espera presionar a Occidente para que reduzca su apoyo a Kiev. Pero no existe el riesgo de que esta estrategia le salga mal, que al mencionar constantemente una guerra nuclear, Putin en realidad empuje a Occidente a apoyar aún más a Ucrania, al considerarlo una postura necesaria contra una amenaza existencial. Es una posibilidad. Y también hay que tener en cuenta la presión interna dentro de Rusia. Hemos visto algunas señales de disidencia y crítica a la guerra, aunque es difícil calibrar cuán extendido está ese sentimiento y qué impacto podría tener en las decisiones de Putin. Cambiando un poco de tema, en su reciente discurso ante el Parlamento ucraniano, Zelensky insinuó que podría estar suavizando su postura sobre las negociaciones. ¿Qué te parece este cambio? Es un desarrollo intrigante. Hasta ahora, Zelensky ha exigido la devolución de todos los territorios ocupados, como condición previa para cualquier conversación de paz. Pero hay indicios de que podría estar dispuesto a considerar un enfoque diferente. ¿A qué crees que se debe este cambio de postura? Hay que preguntarse qué está impulsando este cambio. Tal vez esté sintiendo la presión de Occidente para explorar opciones diplomáticas, especialmente con la creciente ansiedad por la escalada nuclear. O quizás esté percibiendo un cambio en la dinámica interna dentro de Ucrania. Un creciente cansancio por la guerra entre la población. Mientras tanto, las reacciones de los líderes occidentales han sido variadas. Tenemos al presidente Biden autorizando la transferencia de misiles ATACMS a Ucrania, mientras Zelensky insta a Alemania, Francia y el Reino Unido a que hagan lo mismo. Y sin embargo, también vemos al canciller alemán Olaf Scholz reiterando la oposición de Alemania a enviar misiles de largo alcance, lo que pone de manifiesto las profundas divisiones dentro de Occidente sobre hasta dónde llegar en el apoyo a la capacidad ofensiva de Ucrania. Tienes razón. Y luego está el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que hace hincapié en la necesidad de apoyar a Ucrania, pero tiene mucho cuidado de no revelar detalles específicos sobre la naturaleza de ese apoyo. Parece un delicado acto de equilibrio. Por supuesto. Y para complicar aún más las cosas, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, restó importancia a cualquier vínculo directo entre la decisión de Biden de enviar misiles a ATACMS y el riesgo de escalada nuclear. Esto nos lleva a la respuesta de Putin. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ofreció una evaluación bastante cruda de la reacción de Putin a la transferencia de los ataques. Dijo que los ataques inmediatos y severos de Putin contra la infraestructura ucraniana demuestran su falta de voluntad para negociar y su determinación de escalar el conflicto.
Y creo que la declaración de Pistorius realmente subraya la gravedad de la situación. De hecho, aquí hay un clip de lo que dijo. No suena nada optimista, ¿verdad? En absoluto. Y es un sentimiento que comparten muchos, incluido el representante ucraniano ante la ONU, que expresó su grave preocupación por el posible uso de armas nucleares por parte de Putin. Esta situación parece increíblemente volátil y cada acción conlleva el potencial de desencadenar una peligrosa reacción en cadena. ¿Qué opinas? Es una situación realmente preocupante. Y con eso en mente, creo que es hora que pasemos a la siguiente parte de nuestra conversación. Sí, la situación es realmente preocupante. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Si Putin parece decidido a escalar este conflicto, ¿qué opciones tiene Occidente para disuadirlo sin desencadenar una guerra más amplia, que podría ser catastrófica? Esa es la pregunta de millón, ¿no? Por un lado, Occidente necesita mostrar determinación y proporcionar a Ucrania los medios para defenderse. Pero, por otro lado, existe el peligro real de provocar a Putin y desencadenar un conflicto más amplio, potencialmente incluso nuclear. Exactamente, es una cuerda floja, aterradora. Y es difícil predecir cuál podría ser el próximo movimiento de Putin. Sabemos que ha mostrado su disposición a escalar en el pasado. Claro, ¿no has visto cómo ha respondido a los reveses en el campo de batalla? Con ataques cada vez más brutales, contra infraestructuras civiles en Ucrania. Es terrible pensar en el sufrimiento que Putin está dispuesto a infligir para lograr sus objetivos. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que hace que esta situación sea tan precaria. No sabemos qué límites, si es que los hay, no estaría dispuesto a cruzar. Mencionaste antes la presión interna dentro de Rusia. ¿Crees que eso podría influir en las decisiones de Putin? Es un factor importante a considerar. Hemos visto algunas protestas y críticas a la guerra dentro de Rusia, pero es difícil saber cuán extendido está ese sentimiento y si realmente puede influir en Putin. El control de la información en Rusia es muy estricto y Putin ha demostrado ser muy hábil a la hora de reprimir la disidencia. Es una situación realmente compleja, con múltiples capas, con tantos factores en juego. Y lo que está en juego no podría ser mayor. Sin duda, el mundo está observando. Y las decisiones que se toman en los próximos días y semanas podrían tener un profundo impacto en el futuro de la seguridad mundial. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cuáles son los posibles escenarios que podrían desarrollarse? Bueno, una posibilidad es que Putin, a pesar de su retórica, acabe por sentarse a la mesa de negociaciones, reconociendo que una guerra prolongada no es lo mejor para los intereses de Rusia. Esto requeriría concesiones significativas por ambas partes, y no está claro si Ucrania o Occidente estarían dispuestos a aceptar las condiciones que Putin podría exigir. Claro. ¿Y qué otras posibilidades ves? Otra posibilidad, mucho más preocupante, es que el conflicto siga escalando, con ambos bandos atrincherados. Y la intensificación de los combates. Esto podría llevar a un estancamiento prolongado y sangriento, con consecuencias devastadoras para Ucrania y la posibilidad de que se produzcan efectos colaterales en la región y más allá. Y por supuesto está el escenario de pesadilla, el que todos temen, pero del que nadie quiere hablar. El uso de armas nucleares. Es un escenario que tendría consecuencias inimaginables, no solo para Ucrania y Rusia, sino para el mundo entero. Así es un escenario que debemos considerar, por improbable que parezca. Y es precisamente este temor a la escalada nuclear lo que hace que la situación actual sea tan peligrosa. ¿Qué pasos concretos podría dar Occidente para intentar desactivar la situación? Encontrar una vía hacia la paz. En primer lugar, es esencial mantener un frente unido. Cualquier grieta en la determinación de Occidente solo envalentonará a Putin y hará más difícil disuadir una mayor escalada. Esto significa un apoyo militar y financiero continuo a Ucrania, así como una presión diplomática sostenida sobre Rusia. Pero, como hemos visto, existen diferentes opiniones dentro de Occidente sobre hasta dónde debe llegar ese apoyo. Algunos temen que proporcionar a Ucrania armas más potentes pueda provocar a Putin y aumentar el riesgo de una escalada nuclear. Es cierto, existe un debate legítimo sobre los riesgos de la escalada, especialmente cuando se trata de proporcionar a Ucrania sistemas de armas que podrían atacar en profundidad el territorio ruso. En última instancia, la decisión de qué tipo de armas proporcionar a Ucrania es una decisión política, en la que se sopesan los beneficios potenciales frente a los riesgos. Y es una decisión que tendrá implicaciones significativas para el curso de la guerra y sus posibles resultados. ¿Qué otras medidas, además de apoyo militar, podrían ser efectivas para presionar a Putin? Las sanciones económicas son otra herramienta importante. Las sanciones ya han tenido un impacto significativo en la economía rusa, pero aún queda margen. Para aumentar la presión, Occidente podría, por ejemplo, imponer un embargo total al petróleo y gas rusos, lo que asestaría un duro golpe a la principal fuente de ingresos de Putin. Sin embargo, algunas de estas medidas, como el embargo energético,
también tendrían un impacto negativo en las economías occidentales. ¿Crees que Occidente estaría dispuesto a asumir ese coste? Es una cuestión compleja. Imponer sanciones más duras a Rusia inevitablemente implicaría ciertos sacrificios para Occidente. Pero también es importante recordar que la coste de la inacción, de permitir que Putin se salga con la suya en Ucrania, podría ser mucho mayor, a largo plazo. Dilema difícil, y no hay respuestas fáciles. Ciertamente no, pero una cosa está clara. La situación en Ucrania es una crisis de seguridad mundial, y las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas tendrán consecuencias de gran alcance. Es mucho que procesar. Y es difícil saber qué esperar en los próximos días y semanas. La incertidumbre es abrumadora. Sin duda, es una situación que exige nuestra atención, nuestra vigilancia y nuestra esperanza de una resolución pacífica. Y hablando de resolución pacífica, ¿ves alguna vía para llegar allí en este momento? ¿Hay alguna esperanza de que la diplomacia pueda prevalecer? La diplomacia siempre debe ser la opción preferida, pero en este momento parece una posibilidad remota. Para que la diplomacia tenga éxito, ambas partes deben estar dispuestas a hacer concesiones significativas, y por el momento no hay indicios de que Putin esté dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer, como ciudadanos del mundo, ante una situación tan desalentadora y compleja? A veces puede parecer abrumador, como si nuestras acciones fueran demasiado pequeñas para marcar la diferencia. Entiendo ese sentimiento. Es fácil sentirse impotente ante los acontecimientos mundiales, pero hay cosas que podemos hacer. Mantenernos informados, participar en debates reflexivos, apoyar a las organizaciones que prestan ayuda humanitaria a Ucrania y abogar por soluciones pacíficas. Todas estas son formas de hacer oír nuestra voz y contribuir a un mundo más pacífico y justo. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la acción son esenciales. No podemos permitirnos sucumbir a la desesperación o a la apatía. Lo que está en juego es demasiado alto. Bien dicho. Y quizás lo más importante que podemos hacer es seguir recordándonos a nosotros mismos y a nuestros líderes. Este conflicto, como todos los conflictos, trata en última instancia de seres humanos. Personas reales están sufriendo, se están perdiendo vidas reales y se están destrozando familias reales. No debemos perder nunca de vista esa verdad fundamental. Estoy totalmente de acuerdo y creo que con esa nota de esperanza y responsabilidad podemos dar por concluida la segunda parte de nuestro análisis. Ha sido bastante claro al describir la gravedad de la situación y lo difícil que es prever el futuro. Sin embargo, me gustaría profundizar un poco más en las posibles vías a seguir. Mencionaste la diplomacia, las sanciones. ¿Hay alguna otra herramienta a disposición de Occidente para intentar disuadir a Putin? Claro que sí. Además de las herramientas que ya hemos mencionado, existe la posibilidad de aumentar la disuasión militar. Esto podría incluir el despliegue de tropas adicionales de la OTAN en los países fronterizos con Rusia, el fortalecimiento de las defensas aéreas de los aliados, e incluso la realización de ejercicios militares a gran escala para demostrar la capacidad y la determinación de la OTAN. Eso suena a una escalada en sí misma. No existe el riesgo de que este tipo de medidas provoquen a Putin aún más y lo acerquen a ese botón nuclear que todos tememos. Es un riesgo, sin duda, pero también existe el riesgo de no hacer nada y permitir que Putin siga intimidando y agrediendo a sus vecinos. La disuasión solo funciona si el adversario cree que hay consecuencias reales por sus acciones. Si Putin percibe debilidad o vacilación por parte de Occidente, es más probable que siga adelante, con sus ambiciones expansionistas. Es un equilibrio muy delicado, como hemos estado discutiendo a lo largo de este deep dive. Y me pregunto, ¿qué papel pueden jugar otros sectores internacionales, como China o India, por ejemplo, en la resolución de este conflicto? ¿Podría tener alguna influencia sobre Putin? Es una pregunta interesante. China e India se han mantenido relativamente neutrales, hasta ahora, condenando la invasión rusa, pero sin imponer sanciones. Algunos analistas creen que podrían jugar un papel constructivo al instar a Putin a negociar una solución pacífica. Sin embargo, también es posible que vean la situación como una oportunidad para avanzar en sus propios intereses geopolíticos. Es difícil predecir cómo actuarán en última instancia. Y hablando de predicciones, ¿qué te parece más probable que ocurra en los próximos meses? ¿Crees que veremos una intensificación del conflicto, un estancamiento o tal vez un giro inesperado hacia la diplomacia? Si tuviera que apostar, diría que lo más probable es un estancamiento prolongado. Ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en sus objetivos fundamentales. Y el coste de una victoria total parece demasiado alto para cualquiera de ellas. Eso significa que probablemente veremos una guerra de desgaste, con combates intermitentes, bombardeos y un sufrimiento humano continuo. La pregunta es cuánto tiempo podrá soportar Ucrania este desgaste y cuánto tiempo estará dispuesto Occidente a seguir apoyándola. Es un panorama bastante sombrío y me lleva a preguntarme, ¿qué podemos hacer como individuos para contribuir a una solución pacífica, más allá de mantenernos informados
y apoyar a las organizaciones humanitarias. Creo que lo más importante es no perder la esperanza. La situación actual es grave, pero no es irreversible. La historia nos enseña que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse a través del diálogo y la negociación. Debemos seguir presionando a nuestros líderes para que busquen soluciones pacíficas y debemos estar preparados para apoyar cualquier iniciativa que conduzca a la paz. Es un mensaje poderoso e importante y creo que es un buen punto para cumplir nuestro Deep Dive de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Ha sido una conversación realmente esclarecedora. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado esta conversación útil e informativa. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje a través de un tema tan complejo y desafiante. Les instamos a que se mantengan informados, a que se involucren en la búsqueda de soluciones pacíficas y a que no pierdan la esperanza en un futuro mejor. Hasta la próxima.